Hola, bienvenidos a Tech Dance. Hoy tenemos una nueva entrevista a entrenadores y hoy va a ser doble. Vamos a conocer a Juan Carlos y a Monse del Club Son de Dance de Astrada. Os dejo con la entrevista. Bueno, a ver, bienvenidos. Hola, Juan Carlos Romero, Monse Barcala. Sois los directores del Club Son de Dance de Astrada, provincia de Pontevedra, que yo siempre tengo dudas, que están ahí en la frontera. Y sois entrenadores de bailes latinos y bailes estándar. En Galicia sois, bueno, muy conocidos, aunque sí es verdad que, bueno, os lo comentaba ahora aquí antes de empezar a grabar, que yo estas entrevistas al final pues he ido preguntando así a mis alumnos, a quién les interesaba conocer más, y ellos me propusieron conoceros porque no saben vuestra historia. Y claro, aquí en Galicia sois un club importante, de los grandes y conocidos, pero no saben vuestra historia. Entonces, pues lo que quiero conseguir es que estemos un poco más cerca unos de otros y sobre todo los jóvenes que nos conozcan, porque ya somos viejos y ya tenemos... Y mucho, unos más que otros. Bueno, pues bienvenidos, espero que estéis bien por ahí. Sí, todo bien, por suerte. A ver, aquí estamos para hablar de cómo empezasteis a bailar, sobre todo, porque al final tenemos un club, pero antes habéis sido bailarines, entonces, ¿cómo fue? ¿Con qué edad más o menos empezasteis a bailar y cómo fue esa posibilidad? Empezamos tarde. Tarde para lo que es ahora. Tarde para lo que es ahora. Pero bueno, en aquel momento no había nada tampoco, entonces... Y como siempre, tengo que decirlo, fue culpa mía. Evidentemente. En aquel momento había unas clases típicas esas que se dan en los pueblos, ¿no? Un grupo de Pontevedra, aquella tenía muy conocido de bailarines que en su tiempo bailaron en aquella época, y tenía un grupo y nos vinieron a dar clase aquí a la Estrada, claro. Yo me enteré de las clases, eran en una discoteca también muy conocida, que era la Lennon aquí, una macro discoteca de aquellas que había, y eran los domingos por la tarde a puerta abierta, que también era muy... Entonces, nada, yo me enteré, Carlos marchaba los domingos para Coruña, estaba estudiando en Coruña, y yo fui con unas amigas a preguntar, bueno, tal, nos anotamos, ya se lo vamos diciendo por la semana, y ya el domingo que viene venimos. Bueno, de aquella, claro, por encima, Carlos se llama en Coruña, no había teléfonos móviles ni nada de eso, y nos llamábamos una vez a la semana. Somos muy mayores. Iba a una cabina y me llamaba una vez a la semana. Y el miércoles me llama y le digo, mira, que nos apuntamos a las clases de baile. Y él dice, ¿qué? ¿Clases de qué? Como si le dijera de ganchillo. ¿A clases de qué? De baile y tal. Y dijo, no, yo no voy a ir, ¿eh? Vete tú con las amigas y tal. Digo yo, no, es que es para ir en pareja y tal. Bueno, yo no voy. Bueno, ya hablaremos. Y el domingo. Y lo que es, claro, llevamos poco tiempo, el amor y esas cosas, ¿sabes? Eso y me dice, mira, vas tú, y si quieres va tu madre contigo. Pero de aquella vino, claro. Y nada, que te cuente su experiencia, porque fue la más traumática fuera de él. A ver, ¿cómo fue eso, Juan Carlos? ¿Te liaron? No, bueno, el primer día fue horroroso. Merengue, imagínate, merengue. Pato mareado y yo salí de allí y dije, no vuelvo. Yo aquí no vuelvo a hacer el ridículo, que está todo el mundo mirándome y tal. Pero lo que es la vida, volvimos y... Y volviste. Y al final ella no venía a clase y iba yo solo. Anda, no digas. Al final a veces yo faltaba, porque imagínate, estaba mal, y decía, es que hay un montón de tías, hay mujeres de sobra. Yo voy. Voy sin ti, tal. Pero sí es curioso porque, claro, en aquel momento ya puerta abierta, ¿sabes? La gente había mucho curioso. Y imagínate una clase de merengue, que es lo que hay que mover la cadera, que es lo que más cuesta a los hombres al principio. No, ya sé que el primer día esto de empezar con merengue no es lo ideal, ¿eh? Pero bueno, esto es un consejo para eso lo aprendes con el tiempo. Lo aprendes con el tiempo. Claro, porque pero al principio merengue eso es fácil. No es fácil. A ver, entonces, Juan Carlos, ¿qué pasó para que te enganchases? ¿Qué pasó? ¿Fue una clase un día de repente que descubriste que te gustaba o te viciaste? No, lo que pasa, lo que yo creo que pasa a muchos hombres, ¿no? Que al principio, pues a mí yo escuchaba la música y me gustaba ya de antes. Pero lo típico que siempre tienes vergüenza, que no sé qué. Y entonces el ir a las clases fue lo que me quitó esa vergüenza. Y, claro.
y poco a poco ir consiguiendo seguridad en uno mismo y entonces al final pues lo que ya tenías dentro que te gustaba pues se exterioriza y entonces ya es cuando ya le pierdes el miedo Y ya fluye. y ya dices, pues esto realmente era lo que me gustaba, no me atrevía a decir que me gustaba, pero realmente sí que me gustaba. Exacto, suele Y pasar. eso fue un poco lo que pasó. Al final nos pasa con los alumnos, esto de no me gusta y no le gusta nunca el baile que no se sabe. No, Exacto. siempre dice, no me gusta el cha-cha-cha, porque no le sale. Cuando le sale, ¿cómo me gusta el cha-cha-cha? Y a ver, y después empezasteis a competir, y además en aquellas épocas, que esto es hace muchos años, cuando aquí casi no había baile, ¿cómo fue? ¿Cómo descubristeis el mundo de la competición? Pues todo fue un poco por los chicos que venían a dar las clases. Ellos fueron los primeros en meterse en este mundo de la competición. Empezaron en Santiago y como ellos vinieron a dar clase aquí como 3 años y a los 3 años prácticamente los que quedábamos fijos desde el principio éramos nosotros y alguna otra pareja, pues y veían que nos gustaba mucho, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no venís a Santiago y hacéis clases y tal? Y ahí fue donde nos empezaron a meter en el mundo de la Eso, claro. competición. Esas primeras clases fueron en el 93, estoy hablando, en el 93. Y nosotros íbamos a empezar a ir a clases de competición en el 95, 2 años después, sí, más o menos, empezamos de Santiago y tal. Pero claro, no había competiciones en Galicia. Exacto, por eso. En esos años no. No había. Sí, de hecho nosotros cuando empezamos, realmente empezábamos para empezar a bailar, o sea, para tomárselo de otra manera, pero nadie nos habló de competición ni de nada. Íbamos a clases en aquel momento con otro entrenador que ahora ya hace mucho tiempo que dejó el baile, con Ismael, y con él, y empezamos a hacer clases con él, y después él traía a Vicens Torremadé, Sí, y ya empezamos a hacer las primeras clases de técnica con Vicens, pero todavía no se hablaba nada de competir ni nada de eso. De aquella se hablaba de las medallas, de ir a hacer las medallas. Sí, exacto. De plata y de todo esto. Y había competición fuera, pero aquí nada. ¿Cuál fue entonces vuestra primera competición? Pues nuestra primera competición, la primera que hicieron en Galicia, que fue en Negreira, creo, que ya fuimos a verla. Y claro, ya dijimos, tenemos que ir. Y la siguiente, posiblemente fuera la siguiente o muy próximo, fue en Ribadeo, que supongo que te acordarás, una competición allá en Ribadeo y tal. Y bueno, y fue una experiencia muy guay, porque, claro, imagínate, era aquello mundo, aquello todos estábamos igualados. Aquella había categoría única, no había nada de senior, adulto, junior, ni la E, ni la D, ni nada. Es decir, aquellos, como todos estábamos mandando a bailar, a competir, pues no había categorías. Y yo me acuerdo que yo no sé si haríamos 16 avos de final. Yo pienso que sí, Yo me acuerdo de aquella situación de ir pasando una ronda y otra ronda, y sí que me acuerdo de esa experiencia de la competición que era así un poco caótica, pero que era algo, bueno, que no lo volveremos a ver, claro, evidentemente. Costará, tiene que cambiar mucho. También ahora hay mucha más oferta, es así, ahora tenemos esto de Google y esto es un mundo abierto para todos. Antes, al final, cogíamos lo que teníamos más cerca. No había más. Y fuisteis, o sea, los dos, la única pareja de baile que tuvisteis, fuisteis el uno del otro, ¿no? ¿O no tuvisteis más parejas? No. Ya éramos pareja. Ya éramos pareja y entonces era difícil cambiar. Supongo que le pasará mucho a gente Os que... voy a preguntar más adelante si tiene una parte positiva, vamos a preguntar la parte positiva, pero ¿tiene una parte positiva lo de competir con tu pareja sentimental? A ver, a ver, sí tiene de positivo que estamos juntos y que es más fácil ponerse de acuerdo para entrenar o para este tipo de cosas, pero es como lo de trabajar en la misma oficina, que cuando estás enfadado en todas las situaciones. Igual por culpa del cha-cha-cha, cuando estás cenando dices tú, te preparas tú la cena, por culpa del cha-cha-cha. Eso mismo. Es que es difícil, es muy claro diferenciar y tal, y cuesta diferenciar el tema profesional, el tema del ocio
Pero bueno, la verdad es que tampoco hemos tenido demasiados problemas. Discutíamos como cualquier pareja de baile normal, vamos. Y al final siempre se busca el motivo para discutir igual, entonces por lo menos que sea para conseguir algo de provecho, ¿no? Y a ver, entonces, competisteis, ¿en qué especialidades? ¿En todo? ¿Cómo fue esa parte de ya la carrera de competición? Estándar y latino. Sí, en estándar y latino, que es lo que había en aquel momento. Empezamos latino. Sí. En su momento. Como todo el mundo. Cuando estábamos en Santiago solo hacíamos... Sí, solo hacíamos latino. Después, cuando empezamos a hacer clases en Vigo con Emma y con Miguel, también empezamos con el estándar a tope. Y bueno, nosotros siempre fuimos latineros, pero es cierto que la escuela no sale estandarista. No sé qué le hacemos, pero... Es verdad, es que es curioso, porque además a veces alumnos que si tienen que decidir en qué quedarse, y alguno de ellos lo han decidido, se quedaron con estándar. Y es curioso, porque... Bueno, nosotros siempre hemos intentado que hicieran los 10 bailes, por lo menos cuando empiezan. Yo siempre cuento la misma anécdota, que Alba... un día, pues siendo una renacuaja, entró por la puerta y me dijo, yo no quiero volver a hacer estándar, yo solo hago latinos. Y dije yo, no. Tú mientras estés aquí, haz los 10 bailes. Ella ya toda refunfuñada, es que no me gusta, es que no sé qué. Y ahora siempre le digo, Alba, ¿qué? ¿Dejamos el estándar? Y ahora no. No, o sea, al final algo tienen que se unen, ¿no? Eso es lo que habéis hecho. Sí, supongo que algo le tirará, evidentemente, no todo el mundo le encaja. O sea, sí. Nosotros sí que fuimos más latineros, bailamos más latinos que estándar siempre, pero bueno, intentábamos llevar los 10 bailes y complicado era. Vosotros llegasteis hasta la categoría A, pero yo sé que os pilló además con esa parte personal también de tener hijos, que creo que, bueno, en algún momento ahí se entrecruzó. A ver, ¿qué podéis contar de eso? Porque fácil no es. Eso es también... No es fácil. Nosotros empezamos eso, en el 90, en el 93 empezamos compitiendo, estuvimos hasta el 2011, que nació el segundo hijo, la segunda niña que tenemos. Y claro, en todo ese tramo tuvimos al niño en el 2004 y estuvimos compitiendo. ¿Qué pasa? Que era bastante difícil. Era bastante difícil porque combinar eso, tener que desplazarte. También es cierto que nos pilló ya en edad avanzada, evidentemente, nos pilló la competición un poco más avanzada, entonces competíamos en senior al final, y aquí en Galicia no había mucha competición, teníamos que salir, tú lo sabes, salíamos, yo creo que los 2 últimos años antes de dejar la competición fue un desafío total, porque cada 15 días estábamos en Barcelona cogiendo un vuelo de Ryanair de las 7 de la mañana, ¿te acuerdas de Santiago? Claro, nos veíamos y cogíamos el vuelo, llegábamos a Barcelona, alquilábamos un coche para desplazar después a Tarragona, donde fuera, competíamos, dormíamos allí y el lunes cogíamos de nuevo el primer vuelo para estar aquí otra vez, para seguir la vida normal. GPS y poner la dirección del pabellón y venga, vamos al pabellón. Tal cual. Y así, era con el bus, ¿no? Sí, y ahora es más fácil, pero a ver... Y así casi 2 años. Es más, el último año tuve que pedir prórroga en la federación porque, claro, se me acababan los puntos, nos caducaban puntos y, claro, me dieron 6 meses, creo que fue, o algo así. Y tuve que competir tan pronto de luz. Yo me acuerdo yendo a la niña al vestuario, tomando el pecho, saliendo a bailar. Bueno, en ese momento ya decidimos que si no se podía compaginar. Si se quiere, al final se puede. Y sí. Y de esas competiciones todas, que fueron muchas, ¿cuál recordáis como la, bueno, no sé, la que más recordáis, la que es más especial para vosotros? O para cada uno de vosotros, que igual tenéis una diferente. Hay varias. Sí, hay varias. Sí recordamos, por ejemplo, las de salir, ¿no? La primera vez que sales de aquí, de este mundo, cuadrado, el tuyo, y la primera vez que salimos a una competición a Zaragoza, que también había unas competiciones muy grandes y tal. Y claro, ves el mundo de la competición, ves aquellas 3 pistas que tú ya no sabías ni dónde ibas, ¿sabes? Y la verdad es que, claro, ves las categorías altas que tampoco veías, ves todo eso y se te caía la boca, ¿no? Y fue una experiencia porque además el viaje en tren, aquello, vamos, era todo ello era una anécdota. Entonces era espectacular en ese aspecto. Sí, después
a mí también siempre le digo, una que recuerdo mucho es la que hicimos en Esplugues, sí, sí. que era el Open este de Mariona Cortés. Cortés, que solo bailaba rumba. Es decir, también hicimos la competición normal, pero yo siempre recuerdo ese Open porque es el día que mejor sensación tuve bailando. O sea, como mejor me sentí, y de hecho, bueno, hicimos un resultado muy bueno para lo que nosotros hacíamos en aquel momento, pero no es por el resultado en sí, sino por la sensación que salías de bailar y decías, ¡guau! Es como que te sentías pleno. No, aparte nos apuntamos allí, yo creo, porque no sabíamos ni que lo había, ¿sabes? Llegabas y claro, nuestra misión también era un poco, una vez que salíamos, pues bailar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, lo que teníamos en Barcelona es que había muchas rondas y eso estaba bien. Pero bueno, allí había eso a mayores, que era como un open, entonces dijeron, pues mira, nos apuntamos, pues hacemos unas vueltas más. Yo sí que me acuerdo que allí participaba mucha gente, porque bueno, los premios eran muy chulos, si te acuerdas, eran unos zapatos, plata, oro y bronce, ¿no? Los tal, y era un memorial que participaba mucha gente. Y la verdad es que había 16 avos de final, esperando rumba, y allí nos metimos, y tontamente, porque también nos convencieron gente de allí, y llegamos a la final, cosa que, vamos, para nosotros era casi en aquel momento imposible, porque no estábamos ni en la categoría A, y nos colamos allí, que yo dije, Carlos, bueno, yo ya me había cambiado, con decirte que ya me hemos bailado, y yo ya me para cambiar el vestuario, y veo a Carlos corriendo, ¿qué pasamos? Y yo, ¿pasamos a dónde? Y yo, ¿a dónde pasamos? Estamos en la final, ¿cómo vamos a estar en la final? Tenía en la lista, y yo volviendo a cambiar otra vez el vestido, yo ya me estaba cambiando para hacer otra parte de la competición, mira, unas risas, pero es eso, no es el tema del resultado, ni mucho menos, sino por la sensación que tenías cuando bailabas y estabas con gente de nivel en aquel momento, allí en la pista, y esa sensación de compartir y tal. Y bueno, pero todas las competiciones que hicimos fuera, supongo que a vosotros también os pasaría, en aquel momento, claro, había tan poca gente de aquí que te sentías así como muy arropado, ¿no? Era como, querías, la verdad es que hicimos muchos amigos en aquel momento, gente que incluso que después tuvimos amistad fuera del baile, pero era curioso porque llegaban y ahí vienen los gallegos, ay, o faltabas a una y te decían, ¿no viste la de no sé dónde? Y tú, no, porque no tuve combinación y tal. El vuelo sí, no me venía bien esta vez. No me venía bien, el vuelo estaba caro. Justo os iba a preguntar, que ahora ya contaste una pequeña anécdota de esto, de que ya te cambiaras y después te avisa Juan Carlos de que sí que habías pasado, pero, a ver, ¿tenéis así alguna anécdota de estas que nos han pasado a todos, de por no saber o por, no sé, porque no nos avisaron o lo que sea, de errores, yo qué sé, de no haber bailado el primer baile porque no os enterasteis, o problemas con el idioma del catalán, que también puede ser? No, solo la verdad es que yo en eso soy bastante previsor. Y sí que tengo alumnos que les ha pasado lo de no estar para la hora del general look porque solo ven la final y ese tipo de cosas. Pero nosotros en ese sentido sí que no. Incluso sí, así en plan anécdota de casi no llegar a alguna competición porque teníamos que coger el vuelo, después del vuelo un tren, después del tren que se retrasó no sé cuánto tiempo, y alguna cosa así, pero... llegar así como locos, ¿no? De un sitio a otro, sí. Pero después no, anécdotas así de quedar, no, en principio. Que cuidado, que esa situación de que no llegas, en ese momento es como una pasada de qué mal, y después pasa y dices tú, ya está, ya pasó, una anécdota de nada. Sí, yo recuerdo de ir maquillándome y cambiándome en el tren, en el coche, supongo que a ti también te pasaría eso de que, venga, y allí con el rímel, ahí me dieron el rímel en el ojo y tal. Y eso sí que me tiene pasado, pero ese tipo de cosas. Bueno, y después tenéis la otra faceta que es la de entrenadores. Entonces, ¿cómo fue la posibilidad o la oportunidad para empezar a dar clase? ¿Cómo fueron esos principios? ¿Cómo os sentisteis? Pues fue un poco como todo lo que fue nuestra vida en el baile. No fue buscado, nada. Ni al principio cuando empezamos a bailar buscábamos la competición porque no sabíamos ni que existía. Y lo de las clases de baile pues también empezó de aquella manera, de que te lo proponen en un gimnasio y bueno, tú dices, bueno, pues para ayudarme a pagarme mis clases y mis entrenos y todo eso, pues empezamos ahí. En un colegio empezamos quizás. Bueno, empezamos
en un colegio. Los colegios, así las típicas clases fuera de extraescolares y tal, empezamos ahí un poquito. Después sí que eso, empezamos en un gimnasio. Fuimos a un gimnasio ya así un poquito más en serio y poco a poco empezamos a tener gente y cuando te das cuenta dices, esto me lo tengo que plantear de otra manera ya, porque o lo dejo, ¿sabes? O si no ya... y claro... Lo que era un hobby. Sí, lo que era un hobby, porque cada uno de nosotros tiene su trabajo, se convirtió en el segundo trabajo de cada uno. Y bueno, y eso ¿Y competir? Durante un tiempo competir también, era competir los dos trabajos más la escuela. Y entonces, bueno, llegó, o sea, sí que tenemos una anécdota en cuanto a lo de esto, porque teníamos gente y venían a las clases y tal, y de repente uno dice un día en clase, bueno, porque ya estábamos empezando a llevar a los niños a los que empezaban a competiciones que empezaba a haber en Galicia, entonces nos dice uno un día, pues tendremos que tener un nombre. Porque nosotros empezamos en un gimnasio y claro, las clases eran en el gimnasio, pero después nosotros ya, cuando ya teníamos más gente, empezamos en otro sitio que no teníamos ni local propio, pero que nos representaba. Pero no tenía nombre. Ibas por ahí, oye, la escuela de no sé dónde, no sin nombre. Y dijimos, pues sí, pues la verdad que tienes razón, que habrá que ponerle un nombre. Y llega el nombre de Sondodance, que es como se llama la escuela y el club. ¿Eso por qué año fue? ¿Cuándo le disteis forma? Pues mira, el nombre llegaría sobre el 2000, por ahí. Vale, que me contabais Sí, este año que desde entonces estáis haciendo una exhibición, además, anualmente ahí en Astrada, desde entonces, ¿no? Sí, que este año hacíamos el 20 aniversario, pero bueno, con toda esta historia está así todo en el aire, haremos el año que viene el 20 más 1, me parece. Vale. Un poco más larga y ya está. No, sí. No, la verdad es que sí, que todo el mundo lo estaba un poco esperando, porque claro, a ver, al ser un pueblo pequeño, unos u otros, familia, amigos, tal, siempre han pasado por la escuela. ¿Sabes? Desde que eran niños, tú ahora ves a los niños que hace 20 años tenían 3 y 4 años, tú imagínatelos. Sí. Y entonces, claro, la idea era un poco que toda esa gente que quisiera pudiera participar en esa exhibición, que pudiera tener un puntito ahí, una representación. Y estábamos intentando mover un montón de cosas y tal, pero bueno, al final, de momento todo se quedó ahí. Quedará para el año ya, porque este año ya va a ser problema. Va a ser efectiva, que hay más tiempo para prepararlo. Mira, hay que buscarle siempre la también, estábamos muy agobiados, Esto nos ha pasado. Y ahora estamos muy tranquilos. Esa sensación de que se pare el mundo y se paró. Y se paró. A nosotros, yo siempre ahora lo comentamos, Carlos y yo decimos, para nosotros ahora mismo ha sido un regalo, sinceramente, porque como siempre estamos tan al límite, pues el hecho de poder parar y tener tiempo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra casa, es decir, para recoger los armarios, ¿no? Para eso, la verdad es que fue un regalo espectacular, vamos. Y porque, bueno, también es cierto que no vivimos de la escuela y del trabajo del baile, que yo entiendo que otra gente en esa situación es más pues, lo puede estar pasando mal, entonces es porque otra cosa. Vosotros tenéis otra profesión, los dos. ¿Nos podéis contar? Sí. Yo trabajo aquí en La Astrada, en el registro de la propiedad, que llevo trabajando desde el 93, así que imagínate que me pasan cosas curiosas, que el otro día le comentaba a Carlos, que a veces te llega gente a la oficina, yo normalmente no estoy de cara al público, pero a veces sí que estoy. Y la típica gente que tengo de la escuela dice, pero tú trabajas aquí también. Digo yo, sí, es que este es mi trabajo. Este es mi trabajo, el otro no es tanto, pero este es mi trabajo. Y hay gente que aún después de tanto tiempo, aún no sabe que trabajo en la oficina, ¿no? Pero sí, yo trabajo allí y nuestro horario es pues de 9 a 5. Lo que pasa es que nos turnamos y yo a veces sí que no hago tarde, ¿sabes? Hago todo continuo y tal. Y Carlos trabaja en la Junta, en la administración, en Santiago, trabajo en la Consellería de Traballo y por eso estos días tengo bastante trabajo. Es decir, yo no me he aburrido esta temporada porque claro, las cosas están complicadas. Entonces, claro, esperáis que por la mañana trabajáis y que por la tarde trabajáis en algo que os gusta mucho o es igual de trabajo el de la tarde que el de la mañana? ¿Cuál lleváis mejor? No es igual. A ver, yo ahí lo veo que
sí es cierto que llega un punto y con la escuela y cuando se te junta todo, que si la exhibición, la competición, las clases, no sé qué, hay momentos que estás muy agobiado, pero también es cierto que el tener otro trabajo nos ayuda, nos quita tiempo de poder preparar cosas a lo mejor como te gustaría prepararlas o de organizar tú la escuela de otra manera como lo harías si todo el tiempo lo tuvieras para eso. Pero al mismo tiempo el tener otro trabajo también te ayuda a desconectar. Entonces yo por las mañanas estoy en un mundo y por las tardes estoy en otro mundo. Exacto. Y no tienes demasiado tiempo para mezclar los dos mundos. No. Entonces pues también te ayuda a no estar siempre en lo mismo, que a nivel psicológico pues viene bien. Por otro lado, en otros momentos estás que ya no puedes más. Quiero decir que... Sí, eso es cierto, porque es claro, son muchas horas. Tú piensas que eso, salimos de una, comemos, nada, saludamos en casa a los niños y nos marchamos. Y entonces a lo mejor hasta las 10 no vuelves de la noche. Y eso, bien, con suerte. Con suerte. Y suerte es también, porque mucha gente dice, y trabajáis juntos y tal. Trabajamos juntos, pero no nos vemos. Entonces, pues también es una suerte. Porque a veces hasta me resulta curioso porque solemos ir a la misma cafetería, pero nos encontramos allí. A lo mejor él está tomando un café y llego yo para buscar un café rápido. Digo, ay, hola, estás aquí y tal. Y yo cojo el café y me voy, o lo tomamos juntos. Pero claro, como por encima, bueno, la escuela tiene 2 locales, entonces cuando trabajamos, cada uno trabaja en un local distinto. Y entonces, claro, nos vemos allí en la cafetería o nos mandamos un WhatsApp. Mira, antes de ir para casa, pasa por el súper y coge tal cosa, ¿no? Pero sí que aunque trabajamos juntos, llevamos 2 relación a distancia. Tenéis así una relación a distancia casi. Y en la escuela el trabajo también es distinto, ¿sabes? Yo me encargo, yo soy más, ya me puedes conocer, yo soy más relaciones públicas. Soy más de a mí se me dan muy bien los niños y los mayores, ¿entiendes? Y Carlos lleva más el tema profesional. El tema de caña, el de la mala leche, en el que hay que estar, no, ese es el que lleva él. Y yo soy más del otro extremo. Sé que me dice muchas veces, cuando entran mis clases de los niños de 3 y 4 años, que te puedes imaginar, una clase de 3, 4 años, a lo mejor 17 niños allí, y yo a gatas o haciendo tonterías o disfrazada, porque me disfrazo muchas veces, y él me dice, Dios mío querido, para esto hay que valer. Sí, para esto hay que valer, porque si no, él dice, yo no aguantaría ni 5 minutos. Sí que es cierto, sí que es cierto. Entonces hacemos cosas un poco diferentes. Es tanto que, bueno, es que tenemos una anécdota también muy buena de esto de las clases de social, las típicas clases de social. Perdón, eso ya hace años. Los viernes, que siempre había la clase a la noche de salsa y tal, y Carlos es súper, en eso, es súper estricto. Y yo me acuerdo que estando allí, claro, la gente llega, tú cómo llegas a la clase social. Es a las 10, son las 10 y cuarto, aquella clase aún no empezó, porque claro, va llegando uno, va llegando otro, está hablando con aquel, empieza la clase, tú explicas, todo el mundo habla y tal. Y este se puso, pero como una moto, él le dijo, ¿pero a qué venís a clase? Para hablar, para eso os vais al bar, que gastáis menos, y yo así. Yo así, no daba crédito, yo así. La gente toda cortada, ¿eh? Y él, para eso, si queréis venir a hablar, os vais a la cafetería, porque os va a salir más barato un café que las clases. Y yo diciéndole a esto. Se le fue la pinza, pero se le fue la pinza totalmente. Y todo enfadado, porque no le estáis guardando respeto a los compañeros, porque una charla les dio, y yo por detrás poniéndoles muecas. Como, yo para sacarle importancia al tema. No es así. La calle también nos valió, ¿verdad? Nos valió para aprender que las cosas no van, que esa gente vino a otro tema. No, viene a relacionarse socialmente. Nosotros viene como la cafetería, pero de poco. Tú piensas en eso y tal. Exacto. Pero sí que es cierto que en las clases de competición, yo a veces entro allí por la puerta y les veo echando unas broncas. Y yo a los niños les pongo caras también, los hago reír y ellos todos serios. Así, no como en plan... Ay, Dios, que te está dejando que vas a ser el malo ahora, Juan Carlos. Claro, estoy acostumbrado. No te veo tampoco tan malo, no creo. No, se toma, eso es verdad. Yo no seguiría porque yo soy muy blanda y al final, pues, me dice, ¿te toman el pelo? Digo yo, sí es verdad, es como los hijos. Te toman el pelo más a mí que a él.
Claro, suele pasar. A ver, entonces, de esa etapa o de esta parte en la que estáis ahora como entrenadores, ¿qué creéis que fue lo más gratificante? ¿O qué es lo más gratificante? ¿Qué os recompensa más? Aparte de la parte económica, lógicamente, pero tiene una parte positiva, ¿no? Pues yo realmente, ya te digo, la parte económica, obviamente, no es decir, me importa nada, ¿no? Pero a mí la verdad que no es lo que pienso más, ¿no? Y a mí verlos que hacen lo que les gusta y que lo disfrutan haciendo, a mí es lo que más me recompensa. Cuando veo que alguna pareja pues, se ha esforzado un montón y consigue lo que esperaba, yo soy la persona más feliz del mundo. Quiero decir que a mí eso me reconforta muchísimo. Y si me gusta esto es precisamente por eso, es lo que más Vosotros, me además, en la escuela que ya motiva. lleváis años, tenéis varias parejas que empezaron muy jóvenes y que aún siguen o que están ahora ahí arriba cumpliendo sus sueños. Entonces, bueno, pues... Sí, 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 sí. y sí que es verdad que cuando ves que ellos sobre todo lo disfrutan y lo pasan bien, a ver, la competición es complicada, no es como el social. No. Social vienes a pasar el rato y punto. La competición es lo que tiene, ¿sabes? Y saber llevar todo, saber decirles que, a ver, que hecho que tú hayas entrenado muchísimo no quiere decir que vayas a tener muy buen resultado, porque es que en la pista hay más gente que entrena, tanto más que tú. Entonces eso es complicado de entender. Y los niños, sobre todo, que les gusta ganar, pero les gusta poco entrenar. Entonces, ¿sabes? Y luego están los padres detrás. Es decir, el mundo de la competición, desde el punto de entrenadores, es complejo porque tienes que lidiar con un montón de cosas y tú lo sabes, ¿sabes? Tienes que hacer de psicólogo un día, tienes que tratar a padres e hijos juntos, tienes que lidiar con las parejas, porque las parejas tienen un montón de problemas, ¿entiendes? Yo creo que en nuestro matrimonio no tenemos tantos problemas como alguna pareja los tiene en la escuela, ¿sabes? Que yo digo, pero Dios mío, querido, tan jóvenes y con tantos problemas. Entonces, eso es complicado. Entonces, a veces llevar todo eso e intentar neutralizar es lo más difícil, pero bueno, lo gratificante es que los veas a ellos bien y que cumplan objetivos. Y a ver, y después de haber sido antes bailarines y además durante muchos años y juntos, ahora entrenadores, ¿seguís siendo bailarines? ¿Os sentís aún que quisierais estar bailando o sentís entrenadores? 100% ya. Es que elegir un papel, esto hay gente que elige un papel o otro. Yo, por ejemplo, yo siempre, soy bailarina, pero... Yo me gustaría bailar, sinceramente, yo si pudiera dedicarme, si me gustaría bailar, sí. No, a lo mejor no sé si competir tanto, porque nunca fui demasiado competitiva, nunca me gustó. A ver, yo creo que porque lo pillé tarde y tampoco tenía un objetivo, ¿sabes? No es como cuando empiezas joven y piensas, pues hombre, puedo ser... No, me pilló tarde, me pilló una época de mi vida ya que ya tenía todo causado de otra forma, entonces el objetivo no era llegar a ser algo especialmente, sino a pasarlo bien. Lo disfruté, mientras que competí disfrutamos muchísimo, lo pasamos muy bien, crecimos como pareja, en todo, en lo personal y en lo profesional. Pero me gusta bailar. Lo que pasa es que a veces estamos tan cansados y eso es como cuando te dicen los alumnos, claro, cuando te dicen los alumnos, podemos quedar y salir a bailar un sábado. Y yo, ¿ah? ¿Qué? ¿A bailar? Yo digo, a bailar, yo quiero sentarme a tomar algo, a cenar, ¿sabes? Y me paso todo el día bailando. Entonces, cada vez es difícil. Me gustaría pues, decir, jo, estoy tan desahogada, por ejemplo, estos días que no tengo nada, pues mañana sí me dicen, mira, puedes salir a bailar. Digo yo, pues genial. Claro. Y tal. Lo que es competir lo veo complicado. Yo ya a veces le digo a Carlos de coña, ya para el inserso, para el senior, top senior, a lo mejor nunca se sabe. Cuando ya los hijos pasaron de nosotros y, ¿sabes? Y ya todo está un poco así, nunca se sabe. Pero sí que yo personalmente me gusta más la faceta de bailarina que de entrenador. ¿Y tú, Juan Carlos? Yo estoy ahí también entre dos aguas. Sí, la época de bailar fue muy bonita y lo que pasa es que ahora sí que me veo más entrenador que volver a bailar, sobre todo por eso también somos tan diferentes.
yo siempre veo las pegas y siempre soy súper... Esto, si no se puede hacer una cosa, no la veo factible, para mí es como que está fuera de... Y entonces, como veo que en nuestra vida ahora mismo plantearse competir o bailar sería prácticamente imposible, ya no me lo propongo. Ya, no ya está, fuera, pasado. Y, a ver, tenéis hijos. ¿Os gustaría que vuestros hijos bailasen o competiesen? ¿Cómo tenéis esa parte? A mí me gustaría que hagan lo que quieran hacer. Sí. Mira, tenemos 2 hijos, un niño y una niña. El niño no tiene trazas de bailar, vamos, no sé si el día que quiera ligar se lo planteará. Al tirar al padre y después, el día que la novia lo apunte a las clases, se apuntará. Eso mismo, cualquier día para la Igual sí, porque se parece mucho a mí. Espero que apunte a las vuestras, no que vaya a otra escuela ahora. Claro, le digo yo, a ver si por encima, cuando me dé cuenta de la competencia. A ver. Porque le dará corte venir con sus padres y dice, voy a clase contigo. Pues el niño no, yo me acuerdo de bien pequeñito que un día me dice, mamá, yo sé que a ti te haría mucha ilusión que bailase, pero es que a mí no me gusta nada. Yo, pues nada, hijo mío. Y se apuntó a baloncesto. Vamos, descartado el baile. Y mira que era un niño, yo le decía, mira que tu pareja no te va a faltar, pero nada, a él no le gustaba. Ella sí, ella es muy artística en todo. Ella salió del mundo del arte. Ella hace baile, hace ballet desde los 3 añitos, hace gimnasia artística, hace teatro. Quería apuntarse al club de gimnasia de natación sincronizada, ya le dije, es que no hay tiempo para más. Hace baile, un poquito de baile de salón, pero a ella sí le gusta mucho y tal. ¿Qué pasa? Que bueno, lo de la competición pues es algo que de momento tampoco nos lo planteamos y lo que hablamos, en principio lo que ella le elija, ¿no? Sí me gustaría que lo que haga, lo que quiera hacer, que lo haga porque le apetece, le gusta y que intente, como siempre, pues, formarse y intentar hacerlo, bueno, intentar hacerlo bien. Es como le digo yo, si quieres, por ejemplo, ahora con lo del tema del baile, yo le decía, pues mira, si te gusta el ballet, pues métete en ballet, porque bueno, la danza clásica yo siempre considero que es la base de todo el baile para lo que sea. Entonces dije yo, pues mira, empiezas ahí, oye, fórmate y después ya vas mirando lo que te va gustando y tal. Pero bueno, la veo muy hip hop, la veo del hip hop, o algo así, me gusta mucho ese tipo de baile. pero claro, a ver, es muy pequeña todavía, pero claro, lo que dice Carlos, lo que quiera hacer, si le gusta, nosotros encantados, que disfrute si puede disfrutar la mitad de lo que disfruté yo, vamos. A ver, al final, un poco lo que habéis acabado de decir, vosotros ya teníais la vida toda encauzada y de repente apareció el baile, la transformasteis, la moldeasteis para que el baile entrase a presión, que hay que reconocer que lo habéis puesto a presión, es decir, donde ya no había tiempo para una pareja normal o una persona normal, vosotros lo encontrasteis y no pusisteis un local, sino que pusisteis 2 locales aún por encima, para veros menos. Entonces, ¿qué tuvo el baile para conseguir fliparos así y hacer todo lo que estáis haciendo o habéis hecho? Pues yo creo que porque en todo lo que nos involucramos siempre nos lo tomamos a saco. Nosotros o lo hacemos a saco o no lo hacemos. Y lo de la escuela pues fue así, empezó a crecer, entonces nos planteamos, pues tenemos que tener un sitio donde estar. Pues tuvimos un local, pero la cosa seguía creciendo y al final dijimos, pues venga, pues va, nos tiramos a la piscina y como aquí no caben, pues hacemos 2. Y ahí estamos, pero yo creo que es más que nada porque lo que hacemos lo hacemos siempre queriendo haciendo lo mejor posible y lo damos todo. Sí. Yo creo que sí, yo siempre soy de las que digo que las cosas las debes hacer con ilusión y cuando eso falte, cierra. Sí. Porque este mundo, sobre todo, si te cuesta hacerlo si no tiene chispa, si no vas a dar una clase con ilusión y con ganas, vamos, no vale ponte a hacer ganchillos. No vale. Pues estas entrevistas, que ya estamos acabando, acaban siempre hablando yo de vosotros. Solo que es diferente, porque no tengo que hablar de uno, tengo que hablar de 2. Entonces dije yo, hablo de Monse por un lado y Juan Carlos por el otro, que son tan diferentes. Pero dije, no, porque tienen una parte ahí en común, entonces yo voy a lo común, igual soy más rápida que de otras veces, que me extiendo más. Pero yo lo que puedo decir de vosotros es que sois buena gente.
Yo creo que con esto ya se explica todo, ¿no? Es decir, es la típica pareja, ahora voy a hablar de los dos, que cuando tú vas al pabellón el día de la competición, que a ver, hay días que vas con más ganas y días con menos, ¿no? Que siempre tienes Sí. ganas de verlos. Porque por lo menos si te acercas, sabes que vas a hablar de algo que no sé, que te va a liberar, o hablarás del tiempo, o de si el churrasco estuvo bien bueno del día anterior, o algo así que te haga pues sentir bien. Entonces, yo creo que el resumen es ese, que sois buena gente, sois gente con la que se puede contar, además, que sé que si hace falta hacer algo, hace falta ayuda en algo, vosotros siempre vais a ayudar si podéis. Y nada, de que un poco los defensores del buen rollo. Que oye, un poco, estamos hablando que esto ya es una cualidad importante, ¿eh? No todo el mundo es... Es el mejor piropo que podías haber hecho. Sí, sí, sí. Además, yo creo que es una filosofía para nosotros súper importante. Siempre lo decimos en la escuela, que sea, porque mucha gente dice, es como una familia, y digo yo, es tal cual. Y siempre dicen, aquí nunca hay malos rollos, y digo yo, es que los malos rollos ya no entran. ¿Sabes? Cuando tú te das cuenta, cuando estás en un sitio donde la gente no te entran, porque si alguien viene y no está a gusto, ya se va a ir solo. Entonces, yo creo que ese es un poco, si mantienes un buen ambiente, un buen rollo en un sitio, al final se va a unir a aquella gente y los que estamos dentro, pues encantados, claro. Nada, pues estuvo muy bien. Yo creo que estuvo muy bien esta entrevista, porque ya os digo que no os conocía la mayoría de la gente, sobre todo los más jóvenes. Los de mi época sí, pero yo tampoco conocía vuestra historia, sobre todo del principio, de cómo habíais empezado. Es que somos muy mayores, Graciela. No, no digáis así, que si no nos vamos a sentir mal todos. Que más o menos todas las entrevistas de momento, pues somos de la misma época y está bien ver cómo fue. Bueno, uno para No, la diferencia es que igual, pues Breogán empezó más joven, pero todos por los mismos años, ahí entre los 90 y los 2000. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo me acuerdo de vosotros, eso de veros competir fuera también. Fue cuando yo es que os conocí ya compitiendo fuera también. Es eso, en los aviones de Ryanair. Sí, nos coincidimos en los aviones y luego llegábamos al pabellón, ¡ay, también aquí! Igual por la autopista nos adelantábamos, no sé. Pero... Seguramente. Si iba conduciendo Juan Carlos, seguramente. Bueno, pues eso. Saludos, muchas gracias por haber podido aquí una hora de vuestro tiempo. Y nada, ahí quedará de recuerdo esta entrevista. Venga. Chao, chao. Chao, Graciela.